Bienvenidos. Mi nombre es Paula Echeverry Montes. Yo lidero una empresa de desarrollo computacional. El día de hoy quisiera mostrarles un ejercicio que hemos hecho en el último tiempo, donde lo que hicimos fue utilizar el, el plugin de Dynamo en Revit para poder generar un esquema de diseño inicial y unos cálculos de áreas para poder hacer una prefactibilidad de proyecto. Este ejercicio tiene por objetivo poder manejar, digamos, interactivamente la generación de datos a partir del uso de Revit dentro de un ambiente BIM, digamos, de gestión de proyecto, con lo cual, pues es muy importante que establezcamos una serie de elementos antes de mostrarles de qué se trata este ejercicio que propusimos. Revit y en el entorno BIM comprende modelos 3D que constituyen y están, digamos, cimentados sobre una base de datos, y esta base de datos que enriquece realmente la modelación pura y dura en tres dimensiones, tiene una serie de herramientas que hacen gerenciables, digamos, en cierto nivel, este valor numérico que aparece, digamos, inscrito en la base de datos. Estamos hablando de procesos que van más allá de las formas tradicionales de acercarse al trabajo de diseño, que implican poder integrar procesos computacionales a los procesos tradicionales de geométricos, de diseño, de cálculo de áreas, y que nos permiten ser mucho más eficientes en el trabajo. En este caso, en el ejercicio, vamos a utilizar la herramienta de Excel, que nos permite hacer una gestión más adelante seguramente trabajaremos con análisis de datos y formulaciones que nos permiten trabajar desde y hacia Revit con las herramientas de programación. Aquí tenemos varios elementos también que es importante poner de base para efectos de la claridad en lo que les vamos a mostrar. Tenemos un proceso de estructuración, digamos, de esa base de datos que tiene ciertas características que es importante respetar. Por un lado, digamos, la estructuración de esos datos dentro de árboles de datos. Por otro lado, las características en términos del tipo de datos que cada una de esas casillas, de alguna forma, pues reciben, y que luego hacen que sean gestionables esos datos, accesibles y que podamos trabajarlos. Hay tres pilares, digamos, dentro de la gestión BIM que son importantes de tener muy claros a la hora de hacer este intercambio de información, que son estos que aparecen señalados aquí como los shared parameters, el archivo de parámetros compartidos, los keynotes, que también son importantes de gestionar, y los códigos de ensamblaje, digamos, del modelo, porque son estas, digamos, los parámetros o las referencias que nos permiten hacer una gestión integral de la información que contiene el modelo 3D en Revit. En este caso vamos a hacer un elemento, digamos, aquí vamos a hablar de algo bastante general que luego podrá irse complejizando y, digamos, adquiriendo profundidad, como es el cálculo de áreas en un proceso de modelación y de, digamos, de planteamiento de proyecto, definir un programa arquitectónico y finalmente poder entender que este gráfico en Dynamo nos permite hacer un trabajo dinámico entre la conceptualización de un proyecto y la gestión de ese andamiaje que se necesita para hacer un planteamiento, digamos, a nivel de prefactibilidad. En este modelo que ustedes ven acá, digamos, básicamente lo que hicimos fue, teniendo en cuenta un entorno urbano, como puede ser el que tenemos aquí dispuesto en este modelo, generamos unas geometrías básicamente para poder hacer unos cálculos de áreas y basado en principios de norma para cumplimiento efectivamente de alturas, de aislamientos, de relaciones de ocupación, de, digamos, todas estas determinantes de edificabilidad de un proyecto.
y poder tener muy rápidamente una definición que nos permite actuar en términos de diseño para poder gestionar ese planteamiento y cumplir realmente con los requerimientos a nivel de planteamiento, digamos, más financiero y de negocio. Entonces les voy a mostrar rápidamente. Lo que hicimos aquí fue generar eh, una definición, lo que se llama, digamos, un algoritmo, pero una definición, un gráfico, donde teniendo en cuenta que Dynamo y Revit se articulan a partir de perfiles que permiten la construcción de las geometrías, hicimos una generación de geometrías. Aquí tenemos, digamos, la selección de ciertos lineamientos o ciertas determinantes geométricas tomadas del modelo, como puede ser los perímetros de ocupación, las volumetrías, digamos, en términos de alturas y demás, parámetros puramente geométricos, y construimos toda la parte, digamos, de básica de geometrías, como pueden ser aquí, como estoy mostrándoles, se genera una volumetría, digamos, en esta pieza que está acá, y podemos visualizar en las diferentes instancias de desarrollo de ese modelo, como por ejemplo, en este caso, permítanme aquí, podemos visualizar el volumen mayor y a esto darle obviamente un manejo desde el punto de vista de diseño para cumplir con las determinantes, como hemos dicho, de norma. Entonces se establecen por ejemplo, el número de pisos donde uno podría eventualmente subir o bajar el número de pisos para que esos cálculos de áreas y de alturas estén controlados a partir de elementos dinámicos. eh, y la gestión de toda esta información se pueda llevar después al modelo financiero. En este punto, una vez que se tiene la volumetría definida, entonces entramos a definir cuáles son por nivel, por piso, las diferentes áreas compuestas, si es que es compuesto o si es un solo volumen, por la disponibilidad, digamos, superficial de esas áreas. Entonces generamos un cuadro o un listado, más bien, de las áreas por piso. Este listado lo fuimos componiendo dentro de ese árbol de datos, fuimos haciendo la distribución para poder hacer la exportación de esa información a partir de la captura en el gráfico de Dynamo. Generamos entonces unas listas que permiten construir básicamente una, una, una hoja de Excel donde eh, yo tengo especificadas todas mis áreas de acuerdo con las definiciones que yo he hecho previamente. Eh, Esas definiciones son tanto de ubicación por nivel como definiciones, digamos, definiciones del tipo de uso que yo quiero para para mi proyecto. Eh, y asimismo, entonces, organizo los listados para poder hacer una exportación a Excel. En este caso, por ejemplo, si nosotros corremos el algoritmo, que puede que se demore un poco por el tamaño y el alcance, vamos a obtener un listado en Excel que nos permite hacer el análisis y quizás trabajar de manera, digamos, coordinada con el equipo financiero para efectos de atender, digamos, esos requerimientos de input para poder hacer esa modelación. En este caso, tenemos aquí lo que nosotros llamamos la primera, digamos, el alcance de áreas generales que salen del modelo y la distribución de área por usos, que en este caso deberíamos poderla utilizar y sacar de este otro nodo.
En este caso, cada vez el algoritmo requiere, digamos, todo el proceso computacional para poder generar esa extracción de datos. Sin embargo, se pueden articular debidamente, digamos, todas estas piezas de la herramienta para que a medida que yo voy desarrollando mi trabajo, yo pueda entonces hacer los análisis que se requieren. Con esto hemos hecho una primera presentación del alcance de una modelación, eh, digamos, utilizando herramientas de programación visual para efectos de integración dentro de un flujo de trabajo, como puede ser BIM, y la gestión de proyectos con la articulación de los diferentes componentes de un proyecto. Agradezco mucho.